Si tú tienes temblor esencial o temblores cuando estás en movimiento en las manos, este es el video que tienes que ver. Vamos a hablar de por qué este tema es importante y qué podemos hacer para tratar esta condición en base a la información que tenemos disponible en el 2025. Mi nombre es el Dr. Saya, soy neurólogo, especialista en desórdenes de movimiento. Vamos a empezar definiendo lo que es el temblor esencial. Esencial significa que yo no te puedo decir la causa. Por ejemplo, cuando el doctor te dice a ti que tienes hipertensión esencial, eso quiere decir que no sabemos por qué tienes la presión elevada. Eso es una manera de decirte que no sé por qué. Bueno, antes esta condición se llamaba un temblor benigno familiar. Número uno, no hay nada de benigno en esta condición, nada de benigno. Y no todos los pacientes tienen un familiar con temblor. Solamente un 50% de ellos, tú les preguntas a alguien en tu familia, tu mamá, tu papá, tus hijos tienen temblores. Solamente aproximadamente un 50% de las personas con temblor esencial van a tener una historia familiar de temblores. O sea, en otras palabras, no es benigno y no siempre es familiar. Número uno, quiero que sepan también que sospechamos y hay mucha data que indica que esta es una enfermedad neurodegenerativa. En otras palabras, es una condición que se empeora. Normalmente se empeora. Y puedes empezar a tener este problema cuando estás en la adolescencia o cuando estás en los 20 años. O puedes empezar esta condición también cuando te estás poniendo más viejo en los 60 años. Es como tienes dos picos. ¿Okay? Pero puede empezar en cualquier edad de la vida, pero normalmente puedes tenerlo mayormente cuando estás empezando tu adolescencia o a los 20 años o cuando estás por encima de los 65 años. Por definición, el temblor es un movimiento anormal, involuntario, oscilatorio. ¿Qué significa eso? Que imagínate que tienes un axis, una línea aquí, ¿verdad? Entonces el temblor es un movimiento que va hacia arriba y hacia abajo. Y el axis está en el medio. ¿Ok? Oscilatorio. Por eso que le llamamos oscilatorio y es rítmico. Diferente a lo que le llamamos movimientos mioclónicos, que son movimientos rápidos hacia arriba. Esos movimientos muchas veces se confunden con el temblor. Cuando muchas veces me llaman a mí para ver una consulta de un paciente que tiene temblores en el hospital, casi siempre no son temblores. La mayoría de las veces son movimientos mioclónicos, que movimientos rápidos que van a una sola dirección, hacia arriba o hacia abajo. El temblor es movimiento oscilatorio, casi así. ¿Okay? Oscilatorio. Eso es bien importante porque tu médico o tu proveedor tiene que diferenciar entre si esto es un temblor o otro tipo de movimiento anormal. Porque si hace el diagnóstico incorrecto, la fenomenología incorrecta, entonces tú vas a recibir el tratamiento incorrecto. Por eso es bien importante que veas a un especialista para determinar si lo que tú tienes de verdad es un temblor. Ese es el primer paso. Y después ellos tienen que indagar, tu doctor, tu proveedor tiene que indagar si ese temblor que tú tienes es compatible con la enfermedad del temblor esencial. Ahora bien, recuerden que para decir que tú tienes el temblor esencial, tú tienes que tener temblor en las manos. ¿Ok? En las manos. Puedes que empieces con una sola mano, pero después de unos cuantos años vas a tener las dos manos. Si no tienes temblor de las manos, no puedes decir que tienes temblor esencial por definición. ¿Okay? Ahora bien, muchas personas con un temblor esencial van a tener temblor también de la cabeza, del cuello y de la voz. Y a veces tienen inclusive temblores de la mandíbula y de los labios, del labio inferior también. Ahora bien, eso también se puede ver en pacientes con la enfermedad del Parkinson. Cuando estamos hablando del temblor del labio inferior.
uno de los mentores míos me decía que cuando tú veas a un paciente con el temblor en el lado inferior, casi siempre eso es la enfermedad de Parkinson. ¿Okay? Casi siempre enfermedad de Parkinson. Pero se puede también ver en la enfermedad del temblor esencial. Y voy a hablar después que muchas veces hay como un enlace entre el temblor esencial y la enfermedad del Parkinson. Y voy a hablar de esto después, pero se entiende que si tú tienes temblor esencial, tú estás más predispuesto a padecer de la enfermedad del Parkinson. Posiblemente 4 veces, 5 veces más que la población en general. Ahora vamos a hablar por qué este tema es bien importante. ¿Por qué tenemos que discutir este tema? Bueno, lo más importante es dejarles saber a ustedes que esto es extremadamente común. Van a ver este artículo escrito por el Dr. Lewis, que es el neurólogo especialista en desorden de movimiento aquí en Estados Unidos que más escribe en la literatura del temblor esencial. En este estudio, que es un metaanálisis, se estima que la prevalencia de esta condición del temblor esencial es 5.79%, casi un 6% de la población cuando tú pasas los 65 años. Y yo creo que es mucho más que eso, porque muchas veces los pacientes del temblor esencial creen que porque se están poniendo viejos van a tener un temblor y eso es normal. Eso no es normal. Esto es una patología. Y muchas veces el temblor es leve y no buscan ayuda, no van al médico para chequearse. Y por eso es que creo que este 6% o casi el 6% es una subestimación. Para que tengan esto en perspectiva, otra condición bien común que vemos en los desórdenes de movimiento, en la clínica del desorden de movimiento, es el síndrome de las piernas inquietas. Y la prevalencia es casi un 10%. Ahora bien, este 10% podría ser una sobreestimación. ¿Por qué? Porque muchas veces esta condición se diagnostica incorrectamente. Pero aún así se entiende que el síndrome de las piernas inquietas es más común que el problema con el temblor esencial. Otra cosa importante, porque esto es importante, es porque hay un subconjunto, hay un grupo de esos pacientes con temblores esenciales que desarrollan el Parkinson, la enfermedad del Parkinson. Y esto es en base a estudios epidemiológicos. Aproximadamente, y esto lo dije anteriormente, como si tú tienes temblor esencial, tú estás predispuesto 4 o 5 veces más de padecer de enfermedad del Parkinson que la población en general, en base a muchos de los estudios epidemiológicos que se han hecho. No se sabe por qué esto sucede, por qué hay este enlace, pero se ve esto y yo lo he visto personalmente. He visto pacientes que han tenido el temblor esencial por muchos años, 25 años, 30 años, y después los veo que tienen un temblor en reposo ahora, que no es distinto al temblor que estaban teniendo anteriormente. Es un temblor en reposo. Ahora, quiero que entiendan también que hay un hay un 20% de los pacientes del temblor esencial que pueden desarrollar el temblor en reposo también, y eso no quiere decir que tengan la enfermedad del Parkinson. Estoy hablando de un subgrupo de estos pacientes del temblor esencial que desarrollan la enfermedad del Parkinson por razones que desconozco. Mucha gente no sabe. La gente no se sabe por qué este enlace, pero está ahí. Razón número 3 es porque los pacientes de esta enfermedad del temblor esencial muchas veces se sienten aislados, se sienten vergüenza, una vergüenza social. Imagínense en que tú vas a un restaurante y estás comiendo y estás temblando y no puedes ni comer y la gente de al lado mirándote porque este señor está temblando tanto. Imagínense sentirse así. Pues esos pacientes se sienten aislados y afecta la función social significativamente. Y este es un punto bien importante, porque es importante discutir esto, porque imagínense en que
que este temblor sea tan y tan severo que afecte tu función, inclusive tu trabajo. Por ejemplo, yo conocí a un neurólogo que estaba en entrenamiento y tuvo que cambiar de especialidad. Empezó como neurocirujano pensando que el temblor esencial de él no le iba a afectar significativamente, pero se dio cuenta después de unos cuantos meses que eso no era para él, porque no podía controlar ese temblor, y se tuvo que cambiar de carrera, se tuvo que cambiar de residencia, de entrenamiento, y ahora es un excelente neurólogo especialista en la esclerosis múltiple. Y hay muchos casitos así que he visto también. Imagínense que tú seas una enfermera y que tengas que poner una línea. ¿Tú te imaginas que el paciente te va a estar mirando y tú con ese temblor te vas a sentir avergonzado y vas a sentirte bien frustrado? Por eso que es bien, bien importante hablar de este tema, porque está afectando a muchos pacientes, muchas personas. Y en otras palabras, esto no es nada benigno. Esto afecta la función de los pacientes. Y por eso es que tenemos que hacer algo al respecto. Ahora vamos a hablar de la parte más importante de este video, que es qué hay que hacer. Cuando el doctor te dice a ti, o tu proveedor, en cualquier país que esté, Estados Unidos, México, España, Argentina, y te dice, yo creo que tú tienes el temblor esencial. ¿Okay? ¿Qué podemos hacer? Bueno, lo primero que tienes que hacer es evalúa si este problema te está afectando tu función. ¿Okay? Si te está afectando tu función, tu actividad del diario vivir. Y si la respuesta es sí, lógicamente tienes que hacer algo, porque si no te va a seguir afectando tu función. Muchas veces el temblor es leve y no afecta nada. No tienes que hacer nada, excepto una cosa que es bien importante. Esto no importa qué condición tú tengas, tú tienes que tratar de comer bien y hacer ejercicio. Tienes que hacer cambios en el estilo de vida. Esto es bien importante. Y no es porque un ejercicio específico o una comida específica va a disminuir la amplitud del temblor. Eso no es cierto. Tú puedes coger toda la terapia física que tú quieras, todos los ejercicios que tú quieras, pero el temblor va a estar ahí. La idea de esto es que cuando tú comes bien te vas a sentir bien. Hay un dicho que tú eres lo que tú comes. ¿Okay? Entonces, muchas de las cosas que nosotros comemos, por lo menos aquí en Estados Unidos especialmente, causan inflamación. Es como tener el cerebro lleno de cosas que te inflaman. Y por eso que tienes que comer limpio. Trata de comer cosas del árbol, de la mata, de la tierra, en vez de cosas con preservativo. Cuando tú comes cosas con preservativo, estás causando más inflamación en tu cerebro, en tu cuerpo. Eso es bien importante. Entonces, el ejercicio. Cuando tú haces ejercicio, ayuda a que el cerebro compense y crea nuevas conexiones. Y eso se aplica a la enfermedad del Parkinson, a la enfermedad de los temblores esenciales y muchas otras enfermedades neurodegenerativas que conocemos. Que el ejercicio es como que la mejor medicina. Es como mágico. Y cuando tú te sientes bien, cuando tú comes bien, el umbral tuyo para resistir cosas malas como el temblor baja. O sea, posiblemente no te va a afectar tanto como si estuvieras en malas condiciones físicas. Por eso es bien importante, lo primero que tienes que hacer es comer bien y hacer ejercicio. ¿Okay? Bien importante. Ahora vamos a hablar de los medicamentos. Imagínense que el temblor es tan y tan malo que tienes que usar medicamentos. Entonces voy a decir de qué medicamentos están disponibles por lo menos en los Estados Unidos. Y estos medicamentos deben de estar disponibles también en otros países de Latinoamérica. Y lo primero que tengo que decirle es que no hay ningún medicamento. Si un doctor te está diciendo a ti, te voy a dar este medicamento porque te va a curar el temblor, te están mintiendo o no sabe lo que está diciendo. Eso es lo primero que tienes que saber. ¿Okay?
La meta de tratar el temblor esencial es disminuir el temblor por lo menos un 50%. 50 a un 60%. Y eso es básicamente lo que se ve en los estudios con estos medicamentos, que baja el temblor, disminuye el temblor de un 30 a un 65% y muchas veces un 70% cuando tú combinas dos medicamentos como el propranolol y la primidona. Tú combinas esos dos, puedes disminuir el temblor como un 70%. Bien importante, no hay cura para esto y no hay nada que yo pueda hacer para detener la progresión o que esto se empeora. No hay nada que yo pueda hacer. Pero hay medicamentos para mejorar tu calidad de vida y disminuir el temblor, por lo menos, como dije anteriormente, un averaje de un 50%. O sea, en otras palabras, si tu temblor es así, de esta amplitud, va a bajar así. ¿Okay? Que para mucha gente eso no es suficiente para mejorar tu función. Y esos pacientes requieren cirugía. ¿Qué tipo de cirugía? Vamos a hablar de eso después. Vamos a hablar de los medicamentos primero. El primer medicamento que hay que tratar, ¿por qué? Porque es más seguro. Es lo que le llamamos el propranolol. Lo van a ver aquí en la pantalla. Yo siempre digo que la pronunciación de estos medicamentos, yo no sé por qué los hacen así, es para confundir más. Deben de poner nombres más fáciles, pero bueno, eso es lo que hay. Propranolol, que es un beta bloqueador no selectivo. Este medicamento se utiliza para muchas condiciones, como por ejemplo la presión alta, para la migraña, pero aquí estamos hablando del uso para el temblor esencial. Tienen que tener mucho cuidado si tienen asma, porque si tienen asma, imagínense, van a producir sibilancias o van a empeorar el asma. Y si están tomando inhaladores como el albuterol, lo van a ver aquí en la pantalla, esos medicamentos van a pelear entre ellos mismos. Entonces no hace sentido si tú estás utilizando un medicamento para el asma y a la misma vez estás utilizando el propranolol. Eso no hace sentido alguno. Y otra cosa es si tú estás haciendo ejercicios intensos cardiovascular. O sea, que si estás corriendo, estás jogueando, haciendo bicicleta, no es buena idea ponerte en propranolol porque estás bloqueando los latidos cardíacos y te vas a sentir bien mareado y puedes hasta desmayarte. ¿Okay? Bien importante. O sea que tu médico tiene que evaluar cuál es el medicamento que te conviene en base a las cosas, a las actividades que tú hagas y las otras condiciones que tú tengas. Por eso que tú no puedes ir a la farmacia. Y si tú vives en la República Dominicana y vas a ir a la farmacia, dame propranolol. Porque yo escuché un doctor en un video que dice que el propranolol es bueno para el temblor. No hagas eso. Tú tienes que ir a un médico, un neurólogo, ser evaluado y el neurólogo determina si este medicamento es adecuado para ti en base a las cosas que tú tengas alrededor tuyo. ¿Ok? Acuérdense de eso. Tengan mucho cuidado con las cosas que ven en YouTube. Mucho cuidado. La primidona es el otro medicamento que utilizamos. Primidona, la van a ver en la pantalla. Es el medicamento más potente porque mejora aproximadamente un 50 a un 70% en dosis terapéutica. Pero, este es el caviar aquí, tiene más efectos secundarios. Ese es el problema. Y a veces muchos de los pacientes míos no toleran este medicamento. Inclusive en dosis bajitas como un 25 miligramos en la noche. O inclusive la mitad de esa mitad, porque las pastillas que vienen aquí en Estados Unidos es de 25 de 50 miligramos o 250 miligramos. Esas son las dos pastillas que hay aquí disponibles en Estados Unidos. No sé qué pastillas hay en México o en España o en Argentina o en República Dominicana o en Perú. Pero aquí en Estados Unidos existe la de 50 miligramos y 250 miligramos. Entonces yo lo que hago es decirle al paciente que coja la de 50 miligramos y la pique. Y si todavía hay mucho, porque se sienten bien soñolientos, que es uno de los efectos secundarios, piquen la mitad de la mitad, que es un cuarto, un 25% de la tableta.
Y empiecen con esa dosis bien bajita por la noche, por una semana, y aumenten cada semana. Aumenten 25 miligramos cada semana. O 12.5. Como quieran. Es bien importante que entiendan que la primidona causa, número 1, sedación. Se ponen como dormidos. Y es un efecto secundario que es en base a qué tan alto vayas con la primidona. ¿Okay? Si eso sucede, tienes que bajar la dosis. ¿Okay? A veces se sientes mareado también. Yo tuve una paciente que estaba tomando 500 miligramos en total al día. 250. El temblor estaba bastante controlado. Pero ella estaba bien mareada. Y tenía desbalance increíble. Una ataxia increíble. ¿Y qué fue lo que hice? Bajé la mitad como un 50%, un 60%. Y todavía mantuvo un buen control del temblor. Y los efectos secundarios se fueron. O sea que a veces no tienes que parar el medicamento. Solamente tienes que bajar la dosis. Y recuerden, ninguno de estos medicamentos que estoy discutiendo pueden pararlo así de golpe. Nunca hagan eso porque van a tener muchos problemas. Siempre hay que bajarlo progresivamente. ¿Ok? Ok, hablamos de la primidona, hablamos del propananol. Y acuérdense del propananol. El efecto secundario es baja el pulso. Y si baja el pulso te vas a sentir fatigado. Te vas a sentir mareado. ¿Por qué? Porque la presión baja y la presión baja. Entonces no vas a tener perfusión del cerebro. Te vas a sentir como mareado. Y puedes hasta puedes perder conocimiento si es severo. ¿Okay? Tengan mucho cuidado con eso. Hay ciertos estudios que dicen que cuando tú combinas el propananol con la primidona, ellos se ayudan mutuamente. Entonces vas a tener, por ejemplo, un 70% de mejoría. O sea, hay veces que yo los combino los dos. ¿Ok? Yo los combino. Entonces, el otro medicamento que hay que discutir es el topiramato. Topiramato, o lo que llamamos aquí el Topamax. Topamax o topiramato en español. Este es menos efectivo. Aproximadamente un 30% de mejoría en la amplitud del temblor. Si alcanza dosis terapéuticas que en los estudios estaban utilizando 100 miligramos 2 veces al día. El problema con este medicamento es que también puede causar, todos estos medicamentos causan sedación y pueden causar náusea. Todos ellos pueden causar náusea y sedación. Pero este medicamento en dosis altas, y si tú tienes por encima de los 65, tú estás por encima de los 65 años, yo no he visto ningún paciente que tolere 100 miligramos al día y tiene 65 años, más de 65 años. Yo no he visto eso. Y yo veo temblores todo el día. Porque afecta la memoria. Entonces esos pacientes muchas veces se quejan de que quieren decir algo y la palabra no les sale. La palabra no les sale. Es bien común. Y cuando eso suceda, tiene que bajar la dosis. Otra cosa es que puede padecer de piedras de los riñones. ¿Okay? De las piedras específicamente de fosfato o fosfatos. Calcio, son de calcio y fosfato. Esas son las piedras de los riñones que están asociados a este medicamento, que no son las más comunes, son como un 20%, pero como quiera, si tú tienes este tipo de piedras, lo van a ver en la pantalla, no puedes utilizar este medicamento, el topiramato, porque este medicamento va a causar eso. Pone la orina más alcalina, y si pone la orina más alcalina vas a estar predispuesto a padecer de este tipo de piedras en los riñones. Y padecer de piedra en los riñones no es algo divertido. Es como tener un bebé sin anestesia. Así que eso es lo que dicen. Yo nunca he padecido de eso, pero eso es lo que dicen. Entonces, tienes estos dos medicamentos adicionales que los vas a ver en la pantalla, que son la gabapentina, que rara la vez yo lo utilizo para temblores. Por cierto, yo puedo decir que nunca lo utilizo.
pero está incluida en el artículo de la Academia de Neurología Americana. Que estas, y van a ver ese artículo, que lo voy a poner en la pantalla también. Ese artículo, toda la data que estoy hablando viene de ese artículo y su referencia. Y ponen la gabapentina como un nivel B. Un nivel B es como que así, como que podría ayudar. Podría ayudar. Pero en mi opinión personal, yo nunca he tenido un paciente que la gabapentina, 600 miligramos 3 veces al día, que es la dosis que se recomienda para tratar el temblor esencial, mejore algo. Yo no he visto eso. Otro medicamento que recomienda la Academia de Neurología Americana es el uso de la benzodiazepina, como la alprazolam, que es el Xanax, que yo nunca lo utilizo para el tremor, para temblores, y por cierto, nunca lo utilizo para ningún paciente. Yo no soy un fanático de las benzodiazepinas para nada. La única benzodiazepina que puedo utilizar es en pacientes con la enfermedad del REM, cuando tienen Parkinson, es clonazepam. Clonazepam porque no tengo otra alternativa. Porque funciona y a veces el REM, el desorden de movimientos del REM, REM, es tan severo que necesitas un tratamiento. No hay otro medicamento disponible para yo prescribir en el 2025. Esto es lo único que tenemos y esto es en base a todos los estudios que se han hecho durante los últimos años. Y van a ver en la pantalla también todos estos medicamentos que han fallado y no han sido aprobados porque no sirven. No sirven. Va a ver en la pantalla. Y es increíble que no hemos cambiado nada durante los últimos 15 años. Utilizamos los mismos medicamentos. Y los mismos guías que las van a ver en la pantalla. Las mismas guías por más de 15 años. Esto es increíble. Ahora vamos a hablar de qué otras cosas tenemos disponibles en el 2025 que no están relacionadas con una pastilla. ¿Okay? Y una cosa que quiero decir antes de seguir con este tema es, si ustedes piensan que todo se cura con una pastilla, piensen otra vez porque esto no es así. En neurología no todo se resuelve con una pastilla, especialmente en temblores esenciales. La pastilla no te va a curar. ¿Okay? Esto no es una infección de la garganta que tú tomas, una infección bacteriana de la garganta que tú tomas un antibiótico por 10 días y te va a curar. Esto no es así. ¿Okay? Bien importante. Ahora, esto que llamamos Kala, ustedes van al sitio de la internet y ponen en Google Kala y van a ver lo que yo estoy hablando. Esto está disponible en Estados Unidos y está disponible también en Europa. No sé en otros países de Latinoamérica si esto está disponible o no. Pero sé que en España está disponible en Estados Unidos. Creo que en Canadá también. Esto básicamente es como un reloj, pero un reloj sofisticado. Un reloj sofisticado que tú te pones, parece un reloj, pero no es un reloj. Y estimula dos nervios que tenemos aquí. ¿Okay? El nervio mediano y el nervio radial. Y eso envía unas señales al cerebro y aparentemente, en base a los estudios, porque yo no he tenido ningún paciente todavía con este equipo, mejora el temblor significativamente, estadísticamente significativo los resultados para estar aprobado. Entonces, básicamente tú recibes una estimulación por 40 minutos y eso te ayuda a bajar la amplitud del temblor por casi 90 minutos, 60 minutos más o menos. Pero es bien caro, es sumamente caro y aquí dice que los seguros cubren, pero ustedes siempre tienen que llamar a su seguro porque una cosa es que digan que cubre, pero cuando vienes a ver tienes que pagar una mensualidad o tienes que pagar de tu bolsillo cierta cantidad de dinero que posiblemente pueda ser $600 y cubre, pero en realidad no cubre. O sea, en otras palabras, habla con tu seguro médico a ver si cubre este equipo.
sofisticado. ¿Okay? Pero es una alternativa porque aparentemente es segura. ¿Okay? Pero otra vez, no he tenido ningún paciente utilizando este equipo. Ahora, esto es bien importante. ¿Por qué? Porque si tú tienes un temblor esencial severo, todos esos medicamentos que yo hablé, que te dije que van a disminuir un 50% de la amplitud del temblor, como dije anteriormente, si tu temblor es así, y tú vas a disminuir 50%, que es así, todavía tú no puedes comer. O sea que tu función no va a mejorar. Y si tú eres uno de esos pacientes, tú necesitas cirugía. Y la cirugía que hay disponible, y esta que por muchos años, por más de 30 años, está disponible, lo que pasa es que la tecnología ha mejorado significativamente, especialmente durante los últimos 5 años, increíble, es la estimulación cerebral profunda. Lo que llamamos en inglés Deep Brain Stimulation. Estos son pacientes que lógicamente autorizaron y firmaron para que estar grabados. Tengo permisos de ellos para ponerlos aquí. Vamos a hablar de este. Mira, este es un paciente con un temblor, uno de los temblores más severos que he visto, temblor esencial. Okay, put your hands up. Le estoy diciendo que ponga las manos arriba. Okay, put your hands up. Ok, mira ese temblor. Y déjame pararlo aquí porque quiero decirle que yo puse la máquina, la Deep Brain Stimulation, la estimulación profunda, la apagué. La apagué para que ustedes vean eso. Eso está apagado ahora mismo, lo apagué. Él llegó, lo apagué. Para ver qué tanto ayuda a este paciente. Lo apagué y mira cómo está temblando. Para los que piensan que esto es psicogénico, esto no es. Esto es real. Bueno, todo es real, pero... ¿sí? Vamos otra vez para que vean esto. Ahí lo prendí. Y en segundos, ¡pum! Él dice que eso es como un tornado. Mira eso. Casi perfecto, mira eso. Casi perfecto. No es 100% perfecto, pero significativamente. O sea, ningún medicamento va a mejorar a esta intensidad. ¿Okay? Solamente este tipo de cirugía, que la hace un neurocirujano especialista en este procedimiento. Que es un neurocirujano funcional. ¿Okay? Vamos a hablar de otro video. Miren este video. Déjame pararlo aquí. Vamos a hablar de este. Aquí, déjame empezar desde el principio. Esta señora empezó a tener temblores a los 40 años. A los 40 años. Y tiene creo que como 60 y pico. Mira esto. A los 40 años. Voy a apagarle el Deep Brain Stimulation. Se lo voy a apagar ahora. Y mira eso. Se lo voy a apagar. ¡Pum! Se lo apagué. Ese es Resting Tremor. Acuérdense que ella tiene Resting Tremor porque tiene muchos años. Y mira peor during action, cuando lo ponen durante la acción. Lo prendí otra vez. Y mira cómo se fue el temblor. ¿Sí? ¿Ven eso? Es increíble. Es increíble cómo la estimulación profunda ayuda a estos pacientes en su función. ¿Okay? Y esto lo tenemos en Estados Unidos, y en Canadá, en España y en muchos países de Latinoamérica también. ¿Okay? Ahora, este es el otro tratamiento que tenemos disponible, que tenemos en Estados Unidos y está aumentando. Mucha gente está utilizando este tipo de tratamiento, que es lo que le llamamos en inglés MRI Guided
ultrasound, que es ondas ultrasónicas, utilizando una resonancia magnética. O sea, tiene que ser candidato. O sea, tiene que ser candidato a tener una resonancia magnética. ¿Okay? Entonces, yo solamente tengo 3 pacientes con este procedimiento. Y uno de ellos es porque no era candidato para ningún medicamento.